Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Administering shock. Stand clear. Luego de revelar por sorpresa el tráiler de Hartman hace un par de semanas, I'm already dead. Hideo Kojima ha compartido algunas fotos en su Twitter con las que poco a poco anunció cuando cada uno de los actores de doblaje japoneses terminó de grabar sus escenas para el juego. El primero fue Satoshi Mikami, la versión japonesa de Higgs. Luego Aki Otsuka, quien interpreta a Die Hartman, seguido por Hoshu Otsuka, quien interpreta a Hartman. Luego Nana Mizuki, quien interpreta a Fragile. Y por último Kikuko Inoue, quien hace a Amelie y a Bridget. Este es un importante paso que parece indicar que todo va según los planes de Kojima. Y también es curioso que en ese orden en el que acabaron de grabar, nos da una idea de la importancia de cada uno por la cantidad de diálogos en sus escenas. Una medida que hace destacar a Amelie. Y además de esto, Kojima ha seguido compartiendo capturas de Sam Bridges en su Twitter e Instagram, que siguen siendo tan vistosas e interesantes como siempre, y que además nos dan pistas de lo que sucede en el escenario cuando la Timefall erosiona un camino como vemos aquí, algo que durante el juego será cada vez más común. Pero con lo que sí nos ha llamado la atención ha sido con este tweet, en el que anunciaba que en Kojima Productions están en la etapa de crunch. Oh yeah. Etapa que se caracteriza por presionar a los trabajadores del estudio, haciéndoles quedarse horas extra para poder completar el proyecto a tiempo. Una práctica generalizada de la que ningún estudio parece estar exento, ni siquiera el de Hideo Kojima. Es muy singular que él mismo sea quien lo mencione, ya que en la mayoría de los casos, esto se sabe por filtraciones anónimas de los propios empleados, y no por la cabeza del estudio. Es por eso que es un hecho fuera de lo común, tanto que ni su asistente Ayako Terashima ni el coescritor Kenji Yano se han salvado de eso, pues al parecer ambos han tenido que tomar el control y ayudar a probar el juego también. Porque después de todo, Death Stranding tiene que estar listo para lanzarse en menos de 80 días. Si a esto añadimos que Kojima considera un crimen que la fecha de lanzamiento se retrase una vez anunciada, como ya sucedió con Peace Walker en 2010, y que él mismo prometió que el juego estaría listo antes de las Olimpiadas de Japón de 2020, no debería ser tan sorprendente que estén trabajando a marchas forzadas para cumplir con el objetivo. Aparte de esto, en los últimos días Death Stranding ha desaparecido del catálogo de juegos exclusivos de PlayStation 4, lo que nos indica que efectivamente el juego saldrá en PC tarde o temprano en cualquiera de las plataformas populares, que desde ya deben estar haciendo lo que sea por arrastrar a Death Stranding a sus catálogos. En este caso, es especialmente interesante que Kojima también ha compartido estas fotos en las que aparece al lado de Jay Raymond, la ex ejecutiva de Ubisoft, de Electronic Arts y ahora vicepresidenta de Google Stadia, el proyecto de juego en streaming de Google. Y si tomamos en consideración que Kojima en un par de ocasiones ha expresado su interés en el juego en streaming, es bastante probable que la visita de Jade signifique que poco después de lanzarse en PlayStation 4, Death Stranding probablemente también se jugará en Stadia. Pues para Kojima es algo que tiene valor de cara al futuro, y parece estar más que dispuesto a contribuir con la causa del juego en streaming. Pero ahora nuestro interés está puesto en el reciente anuncio de Geoff Keighley, en el que dijo que Kojima presentará una verdadera muestra de gameplay de Death Stranding por primera vez en la Gamescom que está a punto de celebrarse. Algo que tarde o temprano tenía que ocurrir, pues considerando que el juego se lanzará en poco más de 2 meses, es imperativo que él nos muestre cómo se jugará el juego con más detalle. Hello everyone, I'm back.
porque aunque desde hace tiempo tenemos varias nociones sólidas de lo que se deberá hacer, para la gran mayoría del público el concepto sigue siendo muy poco claro. Vale la pena mencionar que Kylie ha dicho que la demostración del juego será en vivo, pero aún así existe una pequeñísima oportunidad de que tal vez no nos muestren tanto como esperamos ver. Pues antes del E3 del año pasado, Shawn Layden prometió que habría una muestra profunda del gameplay de Death Stranding, y al final solo vimos a Sam Bridges andando por el escenario levemente. Sobra decir que esta vez algo como eso sería totalmente inaceptable, pues si quieren vender el juego a un público más amplio, es imperativo que expliquen preferiblemente con videos las bases del juego con total claridad, porque con todo lo confusa que ha sido la información desde siempre, se necesitará más que las descripciones de la página de PlayStation y los pequeños fragmentos mostrados en los trailers hasta ahora para convencer a los usuarios más escépticos que aún no se hayan decidido. Dicho esto, ahora solo nos queda prepararnos para lo que Kojima presentará esta vez. Breathe, enjoy. Algo que nos ayude a atar los cabos que faltan y a entender mejor lo que ya conocemos. Y a la vez esperamos que nos impresione como ya es costumbre. Y que nos deje teorizando, analizando y con los deseos de jugarlo más elevados que nunca. Porque cada vez que hay un evento en el que sabemos que estará Kojima, es una oportunidad de oro para reafirmar su fama como una de las fuerzas creativas más destacadas de Japón y de la industria hoy en día. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.